Listo, pues ya se sumaron más asistentes a este webinar. Y nuevamente, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en uno más de nuestros eventos. Y bueno, pues antes que nada, eh, agradecerles por el tiempo que se toman siempre para estar aquí. Nuestro objetivo todo este tiempo ha sido pues poderles brindar un poco de información que sea de mucho valor para ustedes y para sus empresas. Y esta vez pues elegimos el tema de cómo hacer que tu empresa sea más confiable y segura con ISO 27001. Y pues también para darles un poquito de novedad en este tipo de eventos, decidimos hacer un panel de expertos. El día de hoy pues tenemos a 3 de los expertos de Río Bravo. Entonces, bueno, en un ratito se los presento y bueno, ya después de esta bienvenida podemos seguir con el siguiente. José Ángel, por favor. Bueno, también comentarles que este es como el índice, los temas que vamos a tratar el día de hoy. Primero, pues una breve introducción, también que es ISO 27001, para que ustedes vayan entendiendo, pues a grandes rasgos qué es esto, los beneficios, la estructura. También veremos sobre documentos obligatorios, registros obligatorios, algo que es súper importante y cuál pues su participación el día de hoy es de suma importancia, es cuál es mi contribución como empleado, que es uno de los temas más relevantes y ya nuestros expertos nos explicarán por qué y también qué implica no cumplir. Este es un poquito el programa que vamos a ver el día de hoy y pues también recordarles que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final. Entonces, si durante este webinar tienen alguna duda, algún comentario, no lo pueden dejar en la parte del chat o de preguntas y respuestas que encuentran aquí en la aplicación de Webex. Y pues nosotros los vamos a ir recolectando para que al final los expertos nos ayuden a resolver cada una de esas dudas. Y también pues vamos a tener un test al final, son 4 preguntas, pero pues para que veamos más o menos cuánta atención pusieron, si comprendieron el tema y pues también ver cuáles son las necesidades que pueden tener de acuerdo con sus respuestas. Entonces pues súper breve, son solo 4 preguntas y como también una forma de agradecimiento por su tiempo, quienes lo respondan pueden participar en una tarjetas de Amazon como regalo. Entonces, pues esperamos contar con su participación también en este test. Y bueno, ya después de ver todo esta introducción, les voy a presentar a nuestros panelistas. Una de ellas es Mayra Muñiz, Food Manager. Ella tiene más de 15 años de experiencia en sistemas de gestión, como ISO 9000, ISO 20000, ISO 27000. También nos acompaña el día de hoy José Luis Valle, él es gerente de procesos y gestión de contratos y él cuenta con más de 10 años de experiencia desarrollando procesos y procedimientos para mesas de servicio y call center, implementando los sistemas de gestión de servicios y de en sistemas Río Bravo. Y también nos acompaña José Ángel Compeán, él es consultor de procesos y auditor líder en ISO 27001. Él pues cuenta con más de 37 años de experiencia profesional en áreas de Contraloría, Administración, Finanzas, Control Interno, Auditoría, Innovación Administrativa y Administración de Proyectos, entre otras más. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, el día de hoy nos acompañan 3 expertos que tienen muchísimos años de experiencia en este tema y que nos van a poder explicar muy bien qué es lo que necesitamos saber para hacer a nuestra empresa realmente segura y confiable, tanto para los empleados como para los clientes y los usuarios que cada uno tenga de acuerdo con el sector al que pertenece. Entonces, pues muchas gracias a Mayra, a José Luis y a José Ángel por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y bueno, ya les cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el tema de ISO 27001. Y pues aquí la pregunta es, ¿qué es ISO 27001? Básicamente es una norma internacional para la gestión de la seguridad de la información. Esta se concentra en el diseño, implementación y mantenimiento de un conjunto de procesos y controles
para gestionar eficazmente la accesibilidad a la información, siempre asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de los activos, y buscar minimizar los riesgos de seguridad de la información. ¿Qué es la confidencialidad? La confidencialidad pues implica básicamente no divulgar información y el contenido de datos sensibles. La integridad significa que debemos mantener la información sin que sea alterada ante cualquier incidente o accidente o intentos maliciosos. Esta integridad solo se podrá modificar mediante una autorización, o sea, con autorizaciones de las personas, y el objetivo básico de la integridad es prevenir modificaciones no autorizadas de la información. Y la disponibilidad, como su nombre lo dice, es asegurar la disponibilidad, asegurar la fiabilidad y el acceso oportuno a los datos y los recursos que los soportan por parte de las personas autorizadas para poder realizar esas labores. Entonces, la ISO 27000 se basa en cumplir con 3 temas: confidencialidad, integridad y disponibilidad en general. ¿Qué beneficios tenemos al implementar un sistema de gestión de seguridad de la información? Bueno, pues que tengamos protegida nuestra información, que manejamos en toda la compañía, y manteniendo, como dijimos ahorita, confidencialidad, integridad y disponibilidad. La información es de todas las partes interesadas: clientes, proveedores, los socios y los mismos empleados. Mantener la confidencialidad de la información de la empresa, como les decía, de todas las partes interesadas. Adoptar un estándar internacional para poder estar cumpliendo con esta norma y que sea válida en todo el mundo. Y es una ventaja, ¿no? de tomar, como adoptar una mejor práctica en un estándar como el ISO 27000, porque esto es algo que tú puedes ser reconocido en cualquier parte del mundo, ¿no? Es una norma internacional precisamente, y la lectura de adoptarla pues te da también esa gran ventaja. Así es. Sí, también la ventaja es que está avalada, y cuando te certificas, viene una casa certificadora y nos avala ese seguimiento, ese mantenimiento al estándar ISO cualquiera que hayamos elegido. Entonces, a nivel internacional, una empresa certificada en ISO de alguna manera te da la confianza o la garantía que tienen una forma estándar de trabajar. Así es, gracias Mayra, gracias José Luis. También otro beneficio es obtener un cumplimiento normativo. Hay empresas que tienen exigencias de cumplimiento normativo, entonces aquí pues nos aseguramos de cumplir con estas normas para proteger los datos, la privacidad de la información, y también para cumplir con los controles de seguridad de la información en las tecnologías de la información. También nos apoya a reforzar los procesos. Reforzamos todos los procesos mejorando políticas, procesos, procedimientos, y hacer mucha conciencia de seguridad de la información en el personal. Y como vamos a ver más adelante, esta conciencia es algo muy importante, porque se habla mucho de cuál es el eslabón débil dentro de una organización. Generalmente pues, es el propio personal. Entonces es el reforzar y concientizar en seguridad de la información, algo muy importante. Así es. También pues otro beneficio es que nos ayuda a controlar y a medir los eventos de seguridad, y cómo los vamos a tratar y cómo los vamos a solucionar. Otra es la ventaja competitiva. Entonces aquí la ventaja comercial pues es un diferencial ante la percepción del cliente. Aquí nos puede comentar algo Mayra. De hecho, ya por añadidura, algunos clientes, sobre todo del área de gobierno, piden que sus empresas proveedoras de servicio o de algún producto tengan alguna certificación internacional, y ante esto la mayoría de los clientes, ellos solicitan una terna en las cotizaciones, y aparte del precio, la calidad, buscan o se enfocan en los proveedores que tengan un reconocimiento internacional, y aquí pues ahora sí que llevaríamos una ventaja con el resto de la terna. Así es. Muy bien. También nos apoya en la reducción de costos o gastos por cualquier incidente de seguridad que se haya presentado en la empresa. Entonces aquí, como los estamos monitoreando, controlando y resolviendo, también nos ayuda a disminuir los gastos, y también nos ayuda a ordenar el ordenamiento del negocio. Si el negocio ya está estructurado de cierta forma, pues aquí nos enfocamos en la parte de la seguridad de la información de manera interna y externa. Y también nos apoya en ciertos controles
identificar riesgos. Aquí es cómo identificamos los riesgos, los evaluamos, los gestionamos y también cómo los tratamos. Probablemente ya muchas empresas tengan alguno de estos atributos, alguna de esas cosas ya implementadas, y pues, ¿qué más que darle orden? Darle un orden en base al cumplimiento de la norma ISO 27000. Probablemente si ya tengan identificados sus riesgos, ya tengan la parte de la protección, ya tengan procesos inclusive, ya que las normas ISO abrazan o cubren todos los requerimientos de los clientes. Nosotros podemos tener, como en este caso, el sistema Río Bravo, tenemos ISO 27001 y también tenemos ISO 20000, y las normas se conjuntan, sí, entre sí. Entonces, se complementan, así esa es la palabra. Y pues de alguna manera damos cumplimiento a ambas como si tuviéramos una sola. Así es. Gracias, Mayra. Y como en el caso de Sistema Río Bravo, que es una empresa de tecnología, de telecomunicaciones, pues se dan muchos de los puntos que mencionaste. Entonces, ¿por qué este tipo de empresas de tecnología y de telecomunicaciones tiene que importarnos el ISO 27001? Yo creo que primeramente, tanto a las empresas de tecnología como cualquier otro giro, el líder de la empresa debiera tener como prioridad la organización hacia adentro, ¿no? El estándar, la forma de trabajar de una manera ordenada hacia adentro, internamente en nuestra organización, que luego, ya cuando esa forma de trabajar bajo procesos y bajo un estándar, se va a reflejar hacia los clientes, que si bien lo habíamos comentado antes, en algunos casos viene siendo un requisito para cotizar un servicio. Es correcto, para poder llegar a ser proveedor de ciertos clientes que nos están solicitando tener este tipo de normas, de estas mejores prácticas, pues el contar con una norma tan importante como la ISO 27001, pues nos da esa capacidad de ofrecer ese servicio. Así es. Así es, y hay clientes que te lo piden para poder contratarnos, significa que esté certificado en cierta norma y, por ejemplo, esta norma de seguridad o de servicios. Ahora, yo creo que si me regalan otro minuto, dentro de los requisitos que particularmente muchos clientes ellos mismos elaboran su marco de referencia o sus requisitos de acuerdo al servicio que vamos a ofrecer. Nos hemos topado con clientes que nos dicen, ayúdame a cumplir, por ejemplo, un caso real, tuvimos un cliente que tenía que dar cumplimiento al anexo 28 del SAT, que en realidad el cliente nunca mencionó ISO 27000. Al momento de nosotros revisar los requerimientos del anexo 28, nos damos cuenta que son extractos de controles de la ISO 27000. En realidad, nosotros conocemos la norma ISO 27 y pudimos interpretar los requerimientos del anexo 28 y pudimos ayudar al cliente a salir adelante con este requisito, lo cual para nosotros fue una experiencia muy grata porque pudimos lograr ese proyecto y salir al 100% con los requerimientos, y no fue tal cual un requerimiento ISO 27001 y tampoco era un requisito de certificación de la norma. Entonces, así nos podemos ir topando con requisitos que nos piden nuestros clientes en base a seguridad de la información. Volteamos a ver la norma ISO 27 y vemos que es algo de lo que la norma comprende. Y final de cuentas el cliente logró cumplir con ese requisito. Satisfecho, sí. Así es. Muchas gracias. Bueno, pues ya vamos a entrar de lleno a lo que es la estructura de la norma ISO 27. Primero vamos a ver las cláusulas y después el anexo A, que son los controles de seguridad. Aquí en las cláusulas, pues como todo documento, aquí tienen algunas cláusulas que no son requisitos de la norma de cumplimiento. Simplemente la cláusula 1, 2, 3 y 3 de la norma hablan del alcance de la norma, referencia normativa y de los términos y definiciones que se manejan en la norma. A partir de la cláusula 4 es donde nos empiezan a pedir requisitos para que debemos de cumplir. El primero es el contexto de la organización. En esta parte, pues nos pide que la organización comprenda a sí misma qué hace, qué vende, quiénes son sus clientes, quiénes son sus partes interesadas, qué factores internos y externos les pueden afectar, las necesidades y expectativas que tienen, y también aquí se tiene que definir un alcance del sistema de gestión. El sistema de gestión de cualquier tipo de norma
Se puede definir para un departamento, para toda la empresa o para varias sucursales. Entonces aquí es bien importante esta parte del contexto de la organización, porque aquí debemos de definir ese alcance del sistema para establecerlo, implementarlo y mantenerlo. Y aquí, como veíamos también en el índice, hablamos de documentos obligatorios o de registros obligatorios. En este punto específico nos piden un documento obligatorio que en caso de una auditoría interna o externa se va a pedir como una evidencia, que es el documento del alcance del sistema. Entonces es bien importante tener desarrollado y definido ese documento. El alcance no es más que decir quiénes somos, de quién nos apoyamos para dar un servicio. Sí. Y ahí pues cualquier cliente o cualquier organización que lea nuestro alcance se va a dar cuenta por qué existimos. No es tan fácil como decir cómo inicia nuestro servicio y hasta dónde podemos llegar. Y dónde va a ser aplicado el sistema, dónde va a ser exigible en ese alcance. La cláusula 5 pues habla de un tema muy importante que es el liderazgo y el compromiso. Aquí se debe de demostrar el liderazgo y compromiso que tiene la alta dirección para establecer una política de seguridad de información y unos objetivos generales y garantizar que la organización logre esos objetivos y esa política, definiendo responsabilidades, roles y autoridades. Aquí también hay un documento obligatorio que nos pide la norma, que es una política general de seguridad de la información y unos objetivos generales de seguridad de la información. Aquí en realidad es como hacia dónde queremos llegar con cada uno de nuestros procesos dentro de ISO 27000. Establecemos objetivos, metas que se tienen que monitorear por un líder. Aquí este punto, el número 5 de la norma, habla de las personas, ¿no? ¿Quién está al frente y cómo va a ser esa persona que está al frente del sistema para poder permear el compromiso que tenemos para la implementación de un sistema de gestión? Si el director general, que sería lo ideal, que desde la dirección general nos dieran el banderazo y el compromiso y esté con nosotros en el día a día, pero eso es imposible. El director viaja, el director tiene otros compromisos. La norma te da oportunidad, o sea, es tan importante esta función dentro del sistema que la norma te da oportunidad a que como director elijas un representante. ¿Por qué? Porque la norma puede decir, si está el director y si no, no hay problema. No, la norma te exige que tengas un representante porque sabe que el director va a estar ocupado y que no va a tener una reunión para monitorear o no va a estar al día a día con el sistema de gestión. Es importantísimo que cuando se elija este representante de la dirección, veamos en él el liderazgo y el compromiso en implementar estos sistemas de gestión. Si de entrada lo hacemos porque pues ya me tocó, fue una rifa, estábamos aquí, sacó el papelito y yo fui el representante de la dirección, pues hay muchísimo riesgo de que nuestro sistema de gestión esté sobre agua y no bien cimentado. Así es. Muy bien. El siguiente punto es la planificación del sistema, la cláusula 6. Aquí se deben de considerar todas las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, definir y aplicar una evaluación y tratamiento de los riesgos en la seguridad de la información y establecer los objetivos específicos para asegurar la seguridad de la información y cómo vamos a planear para alcanzar esos objetivos. Y aquí en esta cláusula, que básicamente recae en la responsabilidad de la dirección, nos piden 3 documentos bien importantes para ISO 27000. Es definir una metodología de la evaluación y tratamiento de los riesgos, o adoptar alguna metodología, hacer un documento que se llama declaración de aplicabilidad. Este documento, ¿qué es? Es donde definimos de todos los controles de ISO 27 cuáles van a aplicar para mi empresa de acuerdo al alcance y cuáles no, la justificación del por qué sí o no y cómo los vamos a tratar o cómo los vamos a atacar cuando los identificamos esos riesgos. Y también definir ese plan de tratamiento de esos riesgos. Es un documento también por separado. La parte 7, la cláusula 7 de soporte es un grupo de cláusulas donde aquí tenemos que definir cómo proporcionamos los recursos necesarios
para establecer, implementar y mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información. Aquí determinamos las competencias del personal, la concientización del personal, que es un tema muy importante sobre temas de seguridad de la información, asegurar la comunicación interna. Todo lo que damos en los sistemas de gestión se debe estar informando a la empresa por medio de la comunicación interna y también la comunicación externa hacia nuestros clientes y proveedores. Y también aquí definimos toda la documentación que vamos a desarrollar para cumplir con todas las cláusulas y controles de ISO 27. Yo creo que no se asusten, son 114 controles en total los que pide la norma, pero esto pues es, ahora sí que traje a la medida, según el giro de la empresa, según tu servicio que ofreces o tu producto, vamos a identificar qué controles de esos 114 son los que te aplican para tu negocio y que te dan valor a tu trabajo. Así es. Y aquí, como platicamos en otros controles, aquí hay un registro obligatorio que nos van a revisar, que es una evidencia, que es el registro de la capacitación, las habilidades, las experiencias y la evaluación del personal para demostrar que esas personas son capaces de cumplir con este sistema de gestión y con la seguridad. La parte operativa de ISO 27 se define en 3 cláusulas. Estas cláusulas básicamente es cómo vamos a controlar y planificar la operación, cómo vamos a evaluar los riesgos de la información y cómo los vamos a tratar. Entonces aquí la parte operativa, a comparación de otras normas, es corta, pero no por ser corta no es importante. ¿Por qué? Porque mucho de la raíz de ISO 27 está aquí en la evaluación, identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos. Entonces, muy importante estas 3 cláusulas operativas, e ISO 27 se apoya mucho más en el anexo A, que es donde están todos los controles de seguridad. Y como en todo lo que hacemos, pues lo tenemos que evaluar y lo tenemos que mejorar. Entonces hay 2 cláusulas que se tratan de esos 2 temas. La cláusula 9, que es la evaluación del desempeño, que básicamente aquí es donde definimos cómo vamos a monitorear, medir, analizar y evaluar el desempeño de la seguridad de la información. Aquí realizamos auditorías internas, aquí revisamos el sistema de gestión y también se hace una revisión por parte de la dirección, como comentaba Mayra. Aquí es bien importante que el director esté enterado de todo lo que está pasando, y ese es un informe que los responsables de la operación le van a informar al director. Y aquí también hay bastantes registros obligatorios. ¿Por qué? Porque ahí estamos demostrando que lo estamos evaluando, el desempeño del sistema. Aquí nos piden el monitoreo, cómo lo monitoreamos y el resultado de la medición. Nos piden un programa de auditoría, depende de las que hayamos definido para que se hagan en la empresa. Ya puede ser un anual o dos al año. Esos resultados de la auditoría también nos lo piden como evidencia, qué sucedió en esa auditoría, y los resultados de esa revisión que hace la dirección. Entonces aquí sí es bastante auditable esta cláusula. Y la parte de la mejora, pues como consecuencia de la evaluación y las auditorías y la revisión por la dirección, pues se van a detectar no conformidades o no cumplimiento. Pues acá en la mejora, pues nos van a pedir implementar las acciones correctivas para mantener el sistema y mejorarlo continuamente. Y aquí hay otro registro obligatorio, que es el resultado de las medidas tomadas y las acciones correctivas y qué tan eficaces fueron esas acciones. Pues aquí yo creo que ya va tomando forma. Ya desde un inicio dijimos en la parte 5 de la norma, la cláusula 5, que debemos definir objetivos generales y objetivos específicos. Entonces, los vamos a empezar a monitorear, vamos a empezar a evaluarnos y luego vamos a dar parte a la dirección, al representante de la dirección o al director. Le vamos a decir, durante este mes me fue así, durante este mes tantos incidentes, se resolvieron, no se resolvieron, cuántos en proceso, cuántos en todo lo relacionado a lo que es la seguridad de la información y todas las actividades que conllevan a este sistema de gestión. Así. Dentro de todos los sistemas ISO están basados en el ciclo de Deming, el PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar.
Y en esta parte, la norma en la parte de verificar, pues sí nos está pidiendo tanto la revisión por la dirección como las auditorías internas. Aquí les platico y les presumo, en Sistemas Río Bravo tenemos una cantidad de auditores internos que nos ayudan a hacer ese ejercicio internamente. Como auditorías de primera parte, tenemos esas revisiones con una frecuencia semestral, donde evaluamos nuestro sistema en base, como marco de referencia, la ISO 27 y también la ISO 20000. Para cuando nosotros tenemos la auditoría externa, que es en septiembre, ya tenemos una idea de qué es lo que tenemos por mejorar. Ya cuando llega esta auditoría, pues nosotros ya de entrada ya le tenemos el trabajo hecho al auditor. Esta manera de trabajarlo nos ha ayudado muchísimo porque tanto los dueños de los procesos conocen la manera de cómo los van a auditar y también cómo va a aplicar sus procesos en cumplimiento a la norma. Esa es una ventaja enorme que tenemos en Sistemas Río Bravo. Así es que si nuestros clientes batallan un poquito o no tienen tanto tiempo en entender la norma, no se preocupen, nosotros ya leímos, ya leímos mucho, ya lo estamos, lo tenemos implementado y ayudamos a algunos clientes, entonces se pueden ahorrar ese tiempo y ahorita les paso mi teléfono. Muy bien, gracias, Mayra. Bueno, hasta aquí fueron lo que son las cláusulas. Vamos a pasar a la parte de los controles, el anexo A, que son los controles de seguridad. Son 14 controles generales y se subdividen en 114 subcontroles. Aquí vamos a hablar de los generales. Los 114, cada control se divide en 2, 3 y hasta 7 subcontroles. Entonces el primer, bueno, como les decía al principio con las cláusulas, aquí el primer control habla del alcance del anexo, el segundo de la referencia normativa, el 3 de los términos y definiciones y el 4 de estructura. Ahí no hay ninguna obligación, simplemente es informativo. A partir de donde hay obligación y cumplimiento es a partir del control A5 de las políticas de seguridad de la información, que aquí, aquí tenemos que definir políticas para proporcionar, orientar y apoyar a la dirección en cumplir con todos los requisitos de esta norma y las obligaciones de la seguridad de la información. Aquí establecemos y definimos políticas ya más específicas y revisamos que esas políticas sean convenientes, adecuadas y que sean eficaces. En el control A6, ahí es donde nos organizamos, ahí es la organización de la seguridad de la información, y en esta parte establecemos un marco de cómo vamos a trabajar para crear, implementar y operar el sistema de información, de seguridad de la información. Aquí definimos roles y responsabilidades, agregamos deberes, aquí identificamos el contacto con autoridades y grupos de interés externos, y también aquí pues es bien importante considerar la seguridad de los proyectos, y pues como lo estamos viviendo últimamente, aquí se define cómo vamos a hacer el teletrabajo o el home office. El control A7 habla sobre el tema de la seguridad ligada a los recursos humanos. Aquí pues es que nos aseguremos, definir los controles y implementarlos, para asegurarnos que los empleados y contratistas comprendan sus responsabilidades referentes a los temas de seguridad de la información. Y es antes de que los contratemos, durante su empleo, mientras estén trabajando aquí, en su terminación de empleo también, que vamos a hacer cuando una persona se vaya o por cambio de responsabilidades internas. Entonces es bien importante hacer todas esas definiciones. Y aquí hay un documento obligatorio que nos piden, es la definición de los roles y responsabilidades de seguridad. Entonces es un documento que nos van a exigir en caso de una auditoría. El control A8 habla de la administración de activos. Aquí es bien importante porque esta administración de activos apoya mucho en el tema de análisis de riesgos. Entonces aquí tenemos que identificar y administrar los activos de la organización y definir las responsabilidades para que sean protegidos y evitar riesgos que afecten a la operación de la compañía. Debemos de tener un inventario de los activos, tenemos que tener que definido procedimientos o políticas para el uso adecuado de esos activos y para también cuando nos devuelven o damos de baja un activo, como decimos, o también cuando llega un activo, el ABC de activos, altas, bajas y cambios. También nos exigen que los tengamos clasificados, etiquetados y que definamos cómo se van a manejar seguramente los activos.
Y también nos piden que tengamos cómo vamos a gestionar los medios removibles y nos piden 2 documentos obligatorios: tener un inventario de los activos con todos los atributos que creamos necesarios para poder identificarlos, y que definamos políticas o procedimientos para el uso aceptable de estos activos. Aquí yo creo que cabe un comentario que cuando empezamos con sistemas de gestión, los que estamos como más rejegos o más con la resistencia al cambio, empezamos a escuchar por ahí, tengo que hacer lo del ISO, ¿no? En mi trabajo y aparte lo del ISO. Este ejemplo que vamos a platicar es tan claro como que el ISO no es aparte. Probablemente al inicio, cuando diseñas el documento, sí sea un trabajo como que lo puedes ver extra, pero ya cuando esto está implementado y corre, ya vemos que es el día a día. Por ejemplo, esta parte de seguridad ligada a los recursos humanos, ¿en qué empresa no llega un empleado nuevo, le entregas tu equipo y le pides que te firme de responsable del equipo, ¿no? Entonces, eso es tu día a día. Y luego, ya entré, llego a la empresa, me dan mi inducción, aprendo cómo voy a aplicar las políticas de seguridad, y eso es durante la estancia en la empresa. Entonces, también te lo pide la norma y lo debemos hacer. Y lo hacemos. Y lo hacemos, nada más que, bueno. Después dice, ok, la norma te dice, ahora, ¿qué vas a hacer cuando esta persona que le diste accesos a sistemas, aplicaciones, le diste un equipo, le diste un lugar, le diste un teléfono, etcétera? ¿Qué vas a hacer cuando se vaya? Y en esa política debemos escribir, le vamos a retirar el equipo, sus credenciales de acceso se retiran. Ahora con lo de los teléfonos también. Entonces, sí es nuestro día a día, sí te dicta la norma un trabajo que es diario, no es esto más el ISO, sino es solamente una forma estandarizada de trabajo. Y en la parte de la administración de activos, pues es como que te lleva, ¿no? O sea, ya sabes que entra una persona nueva, está ese equipo y ya vas alimentando tu inventario, ¿no? Así es. Parte de tu inventario. Muy bien, gracias. Sí, la función y el rol se complementan en muchos casos. El control A9 es el control de acceso. Aquí pues es bien importante el control de acceso, porque aquí es donde se define cómo se restringen los accesos a la información y a las instalaciones para asegurar que accese solamente los usuarios autorizados previamente definido. Y es acceso a redes, a los servicios de red. Aquí también se gestionan las responsabilidades de acceso a los usuarios, a los derechos que se les otorgan y la autenticación que hacen para acceder a nuestros sistemas, y también el control de acceso a las aplicaciones, iniciando con sesiones seguras y contraseñas bien robustas también, no contraseñas que sean fáciles de adivinar. Y aquí nos pide la norma también un documento obligatorio, que es la política de control de acceso, y es no solo acceso físico, sino también acceso lógico, acceso a las instalaciones y acceso a los sistemas. El control A10, que es la criptografía, pues es el cifrado de la información. Aquí pues tenemos que asegurarnos el uso adecuado de esta criptografía para proteger, repetimos, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces aquí se tienen que definir políticas para el uso de controles criptográficos, se tienen que definir las claves criptográficas, la gestión de las claves criptográficas y la vida útil de esas claves. Sabemos que pues, todos, por ejemplo, las claves es un password, pues tenemos que estarlo renovando. Pues tienen una vida útil. Aquí pues un comentario. Me toca a los financieros. La parte financiera, ¿cierto? Una parte financiera. Sí, yo creo que el slide anterior donde hablábamos de control de acceso, exacto, en una empresa financiera, el sistema el que manejamos en la empresa financiera, pues debe tener como segmentado las áreas o las aplicaciones a las que vamos a intervenir, y pues no vamos a abrir como que el permiso a todos los puestos, todo el sistema, ¿no? En general, sino que tenemos que elaborar esa matriz de acceso donde digamos en la empresa financiera el cajero solamente del sistema va a ver esta parte y va a poder manipular esta parte. Así es. Entonces, sí, igual al siguiente, al gerente de la sucursal, al director, al de compras, no va a tener el mismo acceso que el cajero de la sucursal.
No, y además, digo, por la naturaleza de este sector, que manejan información sensible, pues es importantísimo tener no solamente las herramientas tecnológicas adecuadas, sino también tener, ponemos al tema de una concienciación interna, que puedan pues, conocer y saber qué hacer en determinadas situaciones. Así es, responder y para, obviamente, pues, para proteger la información de sus clientes, tanto para que puedan cumplir también con requisitos legales, porque también si en un momento dado no cumplen con ciertos lineamientos, pues se pueden ver que les llega un tipo de multa bastante altas, o una pérdida de reputación también de la marca. Entonces creo que también es importante dentro de su sistema financiero que cumpla con ciertas cosas. Así es. Sí, yo creo que la empresa financiera es la que debe tener más ojo en este ramo de la seguridad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a acelerarle un poquito porque llevamos casi a la mitad y todavía nos quedan bastantes slides. El control A11 habla de la seguridad física y del ambiente, pues aquí básicamente es definir controles para evitar el acceso físico no autorizado, para prevenir pérdidas o daños en los activos. Esos activos pues contienen información. Entonces, para que tampoco haya interferencia o que la información quede truncada. También igual interferencia o daño en las instalaciones donde se procesa la información y así evitamos la pérdida o daño para no comprometer los activos y que estos pues, contienen información y afectarían las operaciones. El control A12 habla sobre el tema de seguridad de las operaciones en general. Básicamente aquí tenemos que asegurar la operación correcta y segura de las instalaciones que procesan la información. Tenemos que protegernos contra ataques informáticos, tenemos que asegurarnos de realizar copias de seguridad y también tener un registro y seguimiento y respuesta de los eventos de seguridad. También debemos de controlar el software, tenemos que gestionar las vulnerabilidades técnicas y hacer auditorías a los sistemas. Y aquí nos piden un documento y un registro obligatorio. Los documentos y registros obligatorios, pues los marca la norma, pero no son limitativos. Tenemos que, en cada política o procedimiento, podemos estar definiendo más documentos y registros, los cuales son evidencia y se ve mejor para el auditor, ¿verdad? Que tengamos más control. Entonces aquí nos piden, perdón, todos los procedimientos operativos para gestionar la seguridad de la información en TI, y también nos piden los registros sobre las actividades de todos los usuarios, desde cómo entran y dónde entran y a qué entran en los sistemas, y todos los eventos de seguridad que vayan presentándose. Estos dos controles van muy de la mano con herramientas y infraestructura tecnológica. Pues no nada más es la parte documental, sino también va con una integración con parte tecnológica. Así que también podemos ayudarles en sistemas RIORA. Así es. Muy bien, el control A13, pues el tema de la seguridad de las comunicaciones. Aquí pues nos tenemos que asegurar de proteger la información que está en las redes y transita en las redes y en las instalaciones que procesan la información. Tenemos que tener el control de las redes, los servicios de red, la segregación de redes. Tenemos que proteger las instalaciones donde procesamos la información. Se fijan que este dato es repetitivo en varios controles. Y también mantener la seguridad de la información que está transitando en las redes, o tener bien controlada toda esa seguridad. El control A14, perdón, me regresé uno. Control A14 habla sobre la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas. Aquí pues tenemos que asegurarnos que la información de los sistemas que adquirimos o los sistemas que desarrollamos se asegura de manera integral. Entonces tenemos que asegurarnos que los sistemas que brindan servicio a la red sean seguros, que la seguridad, que se incluya la seguridad cuando desarrollamos sistemas y proteger siempre los datos de prueba. Entonces aquí nos pide otro documento obligatorio que son los principios de ingeniería para sistemas seguros, y es algo muy básico, como cosas tan sencillas como tener ambientes separados, un ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas y un ambiente de producción, para no comprometer la información que se está desarrollando o se está modificando. El control A15 en relación con el proveedor. Bueno, como mencionaba Mayra, pues también tenemos aquí en Sistema Río Bravo ISO 20000 y hay un
proceso específico de proveedores, pero para la gestión del proveedor. Aquí en ISO 27, como decía Mayra, también se complementan, porque aquí busca la seguridad de la relación con ese proveedor. Entonces aquí tenemos que asegurarnos que tengamos protegidos los activos y la información a la que tiene acceso el proveedor, así como asegurarnos la administración del servicio que nos presta el mismo proveedor. Entonces aquí pues tenemos que definir políticas o procedimientos, formatos para acceder a nuestros sistemas o a nuestras instalaciones. Debemos de firmar acuerdos de confidencialidad, un DNA, seguimiento, por ejemplo, a un evento de seguridad o a un incidente. Por ejemplo, si entra un proveedor a nuestra empresa, que tenga claro que si él detecta un incidente de seguridad, nos lo informe inmediatamente. Entonces hay que decirle por qué canal nos lo va a informar. Y aquí hay un documento obligatorio que es una política de seguridad para los proveedores. Y otro tema bien importante que también se relaciona con lo que comentaba José Luis y de los servicios que ofrecemos es la gestión de incidentes de seguridad de la información. Aquí pues la norma nos pide que tenemos que gestionar esos incidentes de seguridad de la información constantemente, consistentemente y de manera eficaz. No decir, lo voy a gestionar en un mes y dentro de 3 meses lo vuelvo a revisar. Esto es constante. Tenemos que definir en un procedimiento las responsabilidades y los procedimientos para detectar, informar, evaluar, entender y responder a los incidentes de seguridad. Y de todo eso que estamos haciendo de esa operación, obtener la evidencia necesaria, porque eso pues, es totalmente auditable también, generar una base de datos de conocimiento para que de ese conocimiento nuevo aplicar mejoras en el tratamiento de incidentes. Y aquí hay otro documento obligatorio que es definir e implementar un procedimiento para gestión de incidentes. Exacto, digo, este control AIC de gestión de incidentes de seguridad de información está integrado generalmente con un SOC, que es un Centro Operativo de Seguridad. Entonces, aquí tenemos también en el sistema Río Bravo un SOC, que también podemos ayudarles a cumplir con los requisitos de este control. Así es, muy bien. Nos quedan 2 controles. Otro control es el A17, que también va muy de la mano de una cláusula de ISO 20, que es la continuidad del negocio. Entonces, pero en este control A17 tenemos que asegurarnos la continuidad de la seguridad de la información. Entonces, nos piden que se incorpore al proceso de continuidad del negocio la seguridad de la información en nuestro sistema de gestión de continuidad. ¿Para qué? Para que siempre verifiquemos, revisemos y evaluemos la seguridad de la información que asegure la continuidad del negocio e implementar redundancia. Es un tema muy importante, redundancias en las instalaciones de procesamiento de datos. ¿Para qué? Por si se nos cae un servicio, tener un respaldo. Si nos cae el servicio de Internet, tener un servicio de Internet de respaldo para poder seguir proporcionando el servicio y que la seguridad también de la información no sea afectada. Entonces aquí nos pide otro documento obligatorio, que es el procedimiento para continuidad del negocio enfocado a la seguridad, que básicamente aquí nosotros lo que hicimos, pues al documento que ya tenemos de ISO 20 le complementamos el tema de seguridad y ya cumplimos con ambas normas. Y por último, el control A18, que es el control del cumplimiento. Como lo dijimos al principio, hay algunas empresas pues, que le exigen que estén certificadas en algunas buenas prácticas o que lleven prácticas de seguridad de la información. ¿Para qué? Para evitar el incumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias o contractuales que estén relacionadas a la seguridad de la información y que sean exigibles a la empresa, ¿sí? Entonces aquí nos aseguramos el cumplimiento de esas regulaciones. También nos piden este control que haya una revisión independiente de la seguridad de la información. En nuestro caso es una auditoría externa. Nosotros también podemos hacer una auditoría hacia las empresas, ahorita igual nos comenta un poquito Mayra, y tenemos que estar revisando periódicamente los sistemas de información. Y aquí hay un documento también obligatorio, que tengamos bien identificados y definidos los requisitos legales, normativos y contractuales con los cuales debemos cumplir. Sí, de hecho, como les comentamos al principio, las normas ISO tienen como prioridad hacer cumplir las leyes gubernamentales que apliquen al giro de la empresa.
En este caso, pues también todo lo relacionado con, por ejemplo, la que más destaca es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de partidos. Así es. Esta ley, pues, la abarca muy bien la ISO 27000. Y para el caso del plan de continuidad, les comentábamos hace un momento, hace un momento estábamos comentando, pues cuando revisamos el plan de continuidad hace unos años decíamos, ¿qué escenarios vamos a considerar para este plan de continuidad? Y dijimos, no, pues que si se inunda la empresa, que si se cae, no sé, un sismo, si se cae la electricidad, no sé, algo así. Y dijimos, ¿y qué pasaría si no venimos a trabajar? Si un día no podemos llegar a trabajar todos los empleados en Sistema Río Bravo. Y dijimos, bueno, vamos a agregarlo. ¿Y qué pasó? Bueno, hicimos nuestro plan de continuidad, consideramos ese escenario y unos años después estuvimos ejecutando como tal ese plan cuando nos fuimos todos a casa con la pandemia y considerando la parte de seguridad de la información. Ya lo teníamos ahí, ya estaba el plan y lo arrancamos. Lo conocí en la Ramón. Así es. Continuamos porque sí, ya vamos un poquito colgados de tiempo. Pues yo creo que aquí ya casi para terminar, sí me gusta mucho enfocarme en la parte esta de que el sistema de gestión vive. El sistema de gestión tiene un día a día, no es como un diploma o una foto familiar que la vamos a colgar por ahí en una pared o lo vamos a guardar en un archivo. En realidad esto es vivir el sistema de gestión, hacerlo trabajar, llenar ese documento, revisar esos accesos, el estar manteniéndolo día a día. Este sistema nos hace más llevadero, más seguro, más garantizado nuestra calidad, nuestra información hacia nuestros clientes. En realidad se tiene que tomar como un compromiso desde la dirección para que esto tenga un resultado garantizado y satisfactorio para todos. Hemos tenido ya la oportunidad de participar, como les decía, en diferentes proyectos y hay cosas que decimos, no tiene nada que ver, no lo consideramos, pero nos topamos con un ejemplo de una empresa donde nos pidió un pentest hace algún tiempo y nos dijo, a ver, vamos a ver si pueden entrar a mis instalaciones de acceso físico. Y pues bueno, nos dimos a la tarea y ¿saben dónde encontramos? Qué lástima que no me puedan responder y no los pueda escuchar, pero ¿saben dónde encontramos más información? En Facebook. En Facebook. Ahí pudimos encontrar los empleados de la empresa, pudimos ver sus gafetes en las selfies. ¿Qué creen que cómo aprovechamos esa selfie que aparecía en Facebook? Le dimos un zoom, llegamos hasta el gafete del empleado, los reprodujimos, pusimos nuestra foto, llegamos a la empresa y pasamos como un empleado más de esa empresa. Estuvimos vigilando por ahí al guardia, había una hora específica donde el torniquete para el acceso lo deshabilitaban porque se juntaba tanta gente en la fila para la hora de comida, para usar el torniquete que decía el guardia, mejor lo bloqueo y salgan por otro lado. En ese momento, pues ahí estábamos y aprovechamos. Entramos, llegamos hasta la oficina del director, llegamos a obtener contraseñas de Wi-Fi, desde las fotografías, porque tú te tomas la selfie en tu lugar donde estás trabajando y ahí atrás tienes un post-it donde tienes la contraseña de tu Wi-Fi. Y bueno, ahí no terminó todo, todavía continuamos, hicimos otros trabajos de llamadas a los empleados, porque también los teléfonos los pudimos obtener sin información directa. Pudimos hablar con los empleados, les pedimos sus VPN, dame oportunidad, soy de soporte, dame oportunidad de entrar a tu máquina, voy a actualizar ahí unas aplicaciones y nos dieron acceso. Y se consiguió mucha información. Pudimos entrar y todavía nos dice este chico, bueno, mi compañero de al lado no está, pero te puedo dar su contraseña si quieres, también puede ser. Entonces, es parte de una constitución interna de que tienes que proteger la información y tienes que estar ante cualquier detalle. Claro, exactamente, o sea, hablar con el empleado a ese nivel de concientización que te sirve tanto para la empresa como para la protección personal, ¿no? O sea, tu seguridad personal. Así es. Tu seguridad propia.
Entonces, pues han sido experiencias que hemos vivido con nuestros clientes y quisiéramos contar más, pero ya me están aquí apurando. Adelante. Perdón. Bueno, nosotros como empleados, ¿qué podemos hacer para cumplir con la seguridad de la información? Pues cosas tan sencillas, portar gafete, pero pues también tener cuidado donde tomamos fotos, porque nos la puede robar Mayra. No dejar equipo desatendido, no dejar documentos visibles a la vista, no divulgar información, utilizar recipientes cerrados y mantener el escritorio limpio, pues para evitar daños a nuestros equipos y por consecuencia daño a la información. Y pues aquí también cosas bien importantes, no abrir correos maliciosos, esos correos que nos llegan con las herencias de millones, por no abrirlos, pues sabemos que no es cierto. Evitar páginas inseguras, cumplir con los protocolos de acceso a las áreas restringidas en las empresas y cualquier incidente de seguridad que sea detectado hay que reportarlo siempre. ¿Para qué? Pues para poder atenderlo. ¿Qué implica no cumplir? Pues de cosas tan sencillas como cliente insatisfecho, pero lo más peligroso es que comprometer la información de la compañía, que nos secuestre la información y que nos suplante la identidad si estamos certificados, pues a perder la certificación. Y esto pues no aplica solo para las empresas, también de manera personal, pues también nos pueden secuestrar la información y suplantar nuestra identidad. ¿Sí? Así que, en resumen, implementar un sistema de gestión ISO 27000 nos va a ayudar a evitar de alguna manera todos estos riesgos que tenemos. Así es. En la pantalla. Pues muy bien, hasta aquí pues, quisiéramos hacer unas conclusiones. Pues nada más agradecerles y pues decirles que la ISO 27000 no es solamente tener un papel o cumplir con una auditoría, o sea, va mucho más allá. Es algo que se debe de vivir y que se debe trabajar todos los días, ¿no? Sí, así es lo que les digo yo desde un inicio, les digo, es vivirla, ¿no? Ese es mi, como, por eso debemos de luchar, porque un sistema de gestión se viva, no se guarde. Sí, podemos apoyarlos en implementar las buenas prácticas sin necesidad de certificarse. O sea. Exactamente, no hay necesidad de implementar todo un sistema de gestión, pueden ser los ciertos controles que a tu empresa se le hagan, que les dé valor, ¿no? Así es. Bueno, pues por nuestra parte sería todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los tres. La verdad es que ha sido un webinar súper interesante, ha sido una plática muy amena y pues tenemos varias preguntas de los asistentes, pero primero quisiera que nos ayuden a contestar el test. Es muy chiquito, como les decía, son 4 preguntas y una adicional nada más para saber sus intereses. Entonces voy a abrir el sondeo para que me puedan ayudar todos ustedes a poder resolverlo y nos tomamos 2-3 minutos y ya pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Estamos recibiendo bastantes, entonces pues muchas gracias a todos por su interés. Ya está abierto el sondeo para que nos ayuden a contestarlo. Recuerden, es más o menos para saber pues algunos temas importantes, saber pues qué es lo que puede haber. Hay algunas dudas y pues también saber si les interesa posteriormente recibir más información sobre este tema. Y pues como agradecimiento ya saben que se pueden ganar una de las tarjetas de Amazon. Entonces pues esperamos sus respuestas. Llevamos menos de 1 minuto, entonces damos un momento más. Ya las respuestas a este test se las estaremos compartiendo en el correo que les enviamos siempre con el material. Van a recibir esta presentación que nos compartieron aquí nuestros expertos y también se está grabando todo el webinar para que ustedes puedan consultarlo en el momento que quieran o compartirlo con su equipo también. Entonces en ese correo vamos a agregar también estas respuestas al test para que ustedes vayan viendo pues cuántas acertaron o en qué les falló. Aún tenemos a 6 personas que están haciendo el test, entonces les pedimos su apoyo para poder concluirlo.
Ya nada más dejamos unos 20 segundos y los cerramos. Okay. Otras más personas lo empezaron a hacer, entonces ya hay más en curso. Dejamos 10 segundos más y ya lo cerramos. Listo, pues muchas gracias a todos los que participaron. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, yo les voy a ir leyendo cada una de las preguntas y ya ustedes, pues el que tenga mayor información, pues ya nos van ayudando. Una de las preguntas es si nos podrían explicar cuál es la relación entre el SOC y el tema de gestión de incidentes. Claro que sí. Mira, dentro de lo que es la gestión de los incidentes que te piden atenderlos, remediarlos, el mismo SOC podríamos en un momento determinado poder establecer esas políticas dentro de los equipos. Para eso, pues sí necesitaríamos un apoyo del equipo especialista técnico que tenemos aquí en Orbe como Fabricio, para poder hablar un poquito más al detalle cómo podrían apoyarles en ese sentido. Pero sí hay una relación directa entre ese control y lo que es el sistema de gestión de incidentes. Sobre todo la parte del MDR, que es Sí. la parte que utilizamos como de monitoreo, detección y respuesta. Ahí vamos acumulando o se van registrando los incidentes y cómo se atiende, cómo se responde a cada incidente. Así es. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el documento obligatorio del control A16 de gestión de incidentes? Un procedimiento de gestión de incidentes donde tenemos que definir cómo los vamos a tratar, cómo los detectamos, cómo los tratamos, cómo los resolvemos y cómo los informamos y obtener evidencia de todo el proceso. Como si hay una necesidad de evidencia forense, si hay una necesidad. Así es. Muchas gracias. Otra de las preguntas, nos mencionan que llegaron un poco tarde al webinar, entonces tienen esta duda. ¿Nosotros en Río Bravo certificamos o de qué manera apoyamos en el proceso? Nosotros no certificamos, no somos una empresa certificadora, los apoyamos a la implementación de esos controles y también los podemos apoyar, si ya los tienen implementados, hacerles una auditoría, pero no una auditoría de certificación, una auditoría para dar un informe de qué tanto cumplen o no cumplen con los requisitos de la norma. Sí podemos ayudar como auditoría de segunda parte. Así es. Y la auditoría de tercera parte ya es de una casa certificadora quien te reconoce a tu sistema y te lo avala como cumplimiento. Así, y te entrega un certificado. Se ve como parte de una preparación. Esto es, si ustedes ya tienen ciertos documentos y quieren ver si efectivamente esa documentación cumple con algún control específico, podemos apoyar para validar que efectivamente esos documentos cumplen con la norma y si no, pues qué es lo que necesitarían realizar para poder cumplir. Okay. Y ya con todo eso, si les interesa certificarse, bueno, pues ya sería pues ya ver todo el sistema completo, no es ver un análisis, una auditoría interna, como mencionó el segundo. Es una parte para apoyar y ver cómo es el estado actual de su sistema de gestión. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es, en cuanto a presupuesto, ¿existe una versión inicial para obtener la certificación? ¿O una vez certificados es necesario considerar algún fee para poder mantener dicha certificación? Sí, mira, una casa certificadora te cobra una tarifa para poder certificarte. Y cada año hay una revisión de esa auditoría, entonces sí hay que considerar que la certificación va a costar año con año mantenerla. Así es, y complementando lo que dice José Luis, ese certificado, una vez lograda la certificación, ese certificado dura 3 años. Entonces,
logras la certificación y luego tienes 2 auditorías externas que también cuestan para validar que se siga cumpliendo el sistema, y al tercer año te recertifican. Evalúan todo el sistema. Y evalúan todo el sistema. Entonces, en las 2 auditorías intermedias no necesariamente te auditan el 100%. El auditor externo define qué va a revisar en un año y qué va a revisar en el otro año. Exacto, pero aunque el certificado sea por 3 años, tienes que validarlo cada año. Es decir, si cuando te hagan auditoría externa al siguiente año y tienes un hallazgo, una no conformidad mayor, puedes pierdes la certificación y tienes que hacer un plan para poder remediarlo y poder nuevamente hacer otra auditoría para que cumplas ese certificado. Te dan un plazo de algunos meses. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más y es ¿cuánto tiempo toma el obtener la certificación? Bueno, depende mucho de la organización. Desde el diagnóstico, desde que empezamos a trabajar, vemos cantidad de empleados, qué controles se aplican. Sí, depende, es como traje a la medida, ¿no? No se puede especificar un tiempo. Sí, pero digamos, en el caso de nosotros, nos llevó casi 1 año y medio poder lograr la certificación en la norma ISO 27000. Sí, hay empresas pequeñas también que en 6 meses están listas. Sí depende mucho de la organización. Sí. Ok. Una pregunta más es ¿cómo vencer la resistencia al cambio por parte de los colaboradores, ya que considera que la cultura con los colaboradores es lo más difícil? Creo que esa es hasta el punto más importante y el talón de Aquiles de toda organización. ¿Cómo convencer al personal? Si nosotros vemos desde la dirección que la dirección está convencida que tenemos bien establecido el objetivo y el por qué queremos lograrlo, en qué nos va a servir tenerlo, que nos quede claro desde la dirección y permear hacia todos los empleados ese interés en lograrlo, en qué beneficio tengo. De esa manera es como podemos hacer que el empleado compre esta forma de trabajar. Poner el ejemplo. Poniendo el ejemplo. Creo que lo que ustedes es la alta dirección tiene que estar convencida del valor de un sistema de gestión. Si la alta dirección no está convencida para iniciar de un sistema de gestión, hacia abajo no va a permear. Entonces, ¿cómo vas a hacer ese cambio, esa resistencia al cambio? Es que primero la alta dirección vea ese valor y de ahí empuje hacia toda la organización para que puedan lograr un sistema de gestión o lograr por lo menos ciertos controles de la ISO 27001 o cualquier otra norma. Sí, y hacer ver que la función de tu trabajo y el rol de ISO se empatan, o sea, no es algo extra. Es el mismo. Es de tu mismo trabajo, simplemente lo estás ordenando con procedimientos, políticas, controles y documentación de formatos, pero es tu trabajo, en realidad, trabajo diario. Ok, muchas gracias a los tres. Tenemos otra pregunta. ¿Con qué frecuencia se recomienda hacer la auditoría por el nivel de cumplimiento del CGSI? La auditoría, la norma no te define cada cuándo tienes que hacer una auditoría interna, la tiene que definir la empresa. Nosotros aquí en Río Bravo tenemos la práctica de hacerla 2 veces al año. Entonces, yo precisamente soy encargado de esa cláusula de auditorías internas. Hacemos una en abril, otra por julio, o en febrero y julio. Y en esas 2 auditorías encontramos hallazgos que resolvemos antes de la auditoría externa. Cuando llega el auditor externo, como decía Mayra, pues ya le tenemos la tarea hecha. Entonces las auditorías externas cada vez son menos hallazgos y más recomendaciones como para mejorar, no de hallazgos de incumplimiento. Y el auditor lo dice, pues me facilitan el trabajo porque muchos ya lo hicieron ustedes. Llegamos a tener 20 auditores internos en algún momento, ahorita tenemos 14. Entonces, con esos 14, en una semana, en el mes que definamos, en febrero o abril, auditamos los 2 sistemas que tenemos al 100%, que tampoco es obligatorio hacerlo al 100% en 2 eventos. Y en julio lo volvemos a hacer al 100%. Entonces, eso también el auditor lo ve muy bien a nosotros, de que auditamos 2 veces al año ISO 20000 e ISO 27000 con los 12
con los 14 auditores. En mi caso, la norma al menos te exige una vez. Al menos una vez al año. Nosotros, una buena práctica de nosotros que hemos tenido es que realizamos al menos 2 al año, auditorías internas, y cubriendo el 100% del sistema de gestión. Sí. Entonces, eso por lo menos la práctica a nosotros nos ha dado pues, muy buenos resultados, porque prácticamente la organización pues, lo vive, y estamos más conscientes de que cada vez estamos mejorando y mejorando nuestro sistema de gestión. Sí. Y la misma auditora externa como nos ha expresado. Así es. Ok, esta pregunta creo que se relaciona, es ¿cómo se integra la norma ISO 27001 al SGCI del marco de trabajo que realiza Río Bravo, o no se incluye esta norma en su alcance? No entendí bien la pregunta. No alcanzamos a escuchar. Ok, son como, está dividido como en dos preguntas. Es ¿cómo se integra la norma ISO? Es ISO 27002. Perdón, pensé que se habían equivocado al escribir. Es ¿cómo se integra la norma ISO 27002 al SGSI del marco de trabajo que realiza Río Bravo? La otra parte de la pregunta es ¿o no incluye esta norma en su alcance? Okay. Sí, la ISO 27001 es la que nos expresa los requerimientos que se tienen que cumplir en el estándar. La ISO 27002 no es como tal una norma, es como una guía de implementación. Es una guía de implementación donde nos desglosa cómo cumplir los requerimientos de la 27001. De alguna manera, ese documento para nosotros es bastante útil porque nos ayuda como tal a interpretar lo que nos pide la norma ISO 27001. Sí, perdón. Adelante. Igual pasa en ISO 20000. La 20000-1 son los requisitos y la 20000-2 es la guía de implementación. Este año precisamente salió la 27002, versión 2018, donde se hizo una reestructuración de controles. Todavía no sale la 27001. Va a salir quizá a finales de año, y nosotros, que ya estamos certificados, tendremos que tener un proceso de transición que nos dan 1 año y medio para hacer esa transición de versión que estamos ahorita en 2015 a versión 2022. Digo, nada más resumiendo, la 27001 son, digamos, que los lineamientos que debes de cumplir. La 27002 es cómo vas a hacer para cumplir con esos lineamientos. Así es. Listo, pues muchas gracias a los tres por sus respuestas. Me parece que ya no tenemos, creo que hay algunas repetidas que ya pudimos resolver. Entonces, pues de todos modos, si puedes pasar a la última diapositiva, José Ángel, por favor. Sí. De cualquier forma, si tienen alguna duda, algún comentario, quieren también tener una plática mucho más extendida y enfocada a su empresa, aquí les dejamos nuestros datos de contacto. También el día que reciban el correo con todo el material que les vamos a mandar de la presentación y la grabación, ahí mismo nos pueden responder todas sus dudas, o también pues a acercarse a los ejecutivos que ya tengan en su empresa. Ellos también van a estar muy atentos a resolverles todas sus dudas y comentarios que tengan acerca de este tema de ISO 27001. Entonces, pues, muchas gracias a nuestros expertos. La verdad es que recibimos varios comentarios de que fue un muy buen webinar, una información de mucho valor. Entonces, pues, muchas gracias por la preparación y por toda la información que nos compartieron el día de hoy. Ok, gracias. Gracias. Y bueno, pues ya sin más por el momento, les recuerdo, yo soy Stephanie Enciso, yo soy Marketing Manager de Río Bravo Systems. Entonces, bueno, también cualquier duda o comentario, mi correo es stephanie.enciso@riobravossystems, y bueno, estamos atentos a cualquier duda y cualquier cosa que les pueda surgir, y los esperamos en nuestro próximo evento. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.